Las 8 horas de trabajo al día no nacieron de la bondad, sino del miedo a perder la fábrica. Las estadísticas estadounidenses registran una paradoja: la jornada de 8 horas, conquistada a lo largo de años de huelgas y cárceles. Un solo fabricante de automóviles la introduce por una sola orden, por la velocidad de la cadena de montaje y no por las personas. ¿Cómo ocurrió que una sola fábrica de automóviles en Estados Unidos cambiara la jornada laboral casi para todo el mundo? Principios del siglo XX. La gente se mata trabajando 10 o 12 horas al día, 6 días a la semana. Es la norma. Obreros agotados, talleres ruidosos, noches en vela, ningún equilibrio entre trabajo y vida, solo sobrevivir y no ser despedido. Y aquí entra en escena Henry Ford, el hombre al que suelen recordar como el padre de la cadena de montaje y aquel industrial que hizo los automóviles accesibles. Pero en esta historia hay otra línea, más extraña. De pronto Ford declara: sus obreros trabajarán no 9, no 10, sino 8 horas, y además les duplicará el salario, al doble. En una época en la que el obrero era considerado material desechable. Suena como un cuento de hadas o como una jugada astuta por la fama, pero no era un filántropo ni un romántico. Ford era un patrón duro, que contaba cada minuto y cada centavo. Y aquí está la pregunta principal: ¿para qué le servía eso? ¿Por qué? Si miramos más de cerca, la idea de las 8 horas de trabajo no nació en los despachos de los humanistas, sino en la cabeza de un industrial obsesionado con la productividad y el beneficio. Aquí no hay un bonito cuento sobre el cuidado de las personas. Aquí hay un cálculo frío. Pero precisamente eso hizo la vida de millones un poco más soportable. En esta historia analizamos cómo ocurrió que el formato de la jornada laboral, que hoy consideramos la norma, alguna vez fue una revolución salvaje. ¿Por qué la fábrica de Ford se ahogó en la rotación de personal? ¿Por qué la gente no soportaba la cadena de montaje, incluso cuando le pagaban? ¿Cómo $5 al día y un turno de 8 horas se convirtieron no en un regalo, sino en una forma de salvar el negocio? Veremos cómo estaba organizado el mundo antes de la reforma, cuánto se trabajaba, por qué se pagaba, cómo vivían los trabajadores corrientes, sin vacaciones, sin días libres y sin esperanza de llegar a la vejez sin averías. Luego entraremos en el interior del imperio de Ford. La cadena de montaje. Movimientos monótonos. Crisis nerviosas. La gente simplemente huía de la fábrica. Era más fácil retener a las máquinas que a las personas. Y en cierto momento quedó claro: el sistema que imprime automóviles rompe a quienes lo mantienen en funcionamiento. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Ford hace un movimiento que muchos en aquel entonces consideran una locura. Reduce la jornada laboral y sube bruscamente los salarios. Los competidores se llevan las manos a la cabeza. Los científicos discuten. Los periódicos discuten. Pero el efecto resulta ser completamente distinto del que todos esperaban. Vamos a analizar cómo su decisión golpeó a otras fábricas. ¿Por qué tuvieron que adaptarse? Cómo la lógica industrial de una sola persona arrastró la idea de la jornada de 8 horas hacia los sindicatos, las leyes y, más allá, hasta el hábito de países enteros. Y otro punto importante: ¿es verdad que Ford les regaló a las personas la jornada laboral de 8 horas? ¿O simplemente aprovechó lo que los obreros y activistas habían estado conquistando durante décadas antes que él? Todo esto, sin mitos ni brillo. Simplemente, ¿cómo una planta de automóviles en Detroit se convirtió en la razón de que hoy, en la mayoría de los países del mundo, la jornada laboral sea de 8 horas y no de 12? Aquel día en Detroit, una sola firma en un papel valía más que cientos de mítines y huelgas. Enero de 1914. El Consejo de Administración de la compañía Ford se reúne en el despacho donde normalmente se resuelven asuntos de trabajo secos. Cifras, planes, informes. Pero hoy sobre la mesa se coloca un documento que rompe las reglas del juego habituales en toda la industria. 8 horas de turno, $5 al día, puesta en marcha inmediata, sin titubeos, en el papel. Todo parece tranquilo y casi aburrido. Reducir la jornada laboral de 9 horas a 8. Subir el salario mínimo de $2.50 a $5 al día. Extender las nuevas condiciones a la mayoría de los obreros de la fábrica en Highland Park, cerca de Detroit. Ningún eslogan, ninguna palabra bonita, solo un nuevo orden de vida para una enorme fábrica. En la fábrica de Ford trabajaban entonces unas 14,000 personas. Pero la orden no fue redactada solo para ellas. También iba dirigida a quienes aún ni siquiera habían sido contratados.
Se indicaba con claridad. Las nuevas reglas entran en vigor desde el inicio del año fiscal. Es decir, no dentro de medio año, no cuando estemos preparados, sino literalmente dentro de unos pocos días. Contabilidad debía pagar el doble. Y los jefes de taller, reorganizar los turnos según el nuevo horario. Dentro de la empresa, para ese momento, ya hervía el descontento no por las personas, sino por las cifras. Solo en 1913 Ford contrató a más de 50,000 personas para, al final, conservar a las mismas 14,000. La gente llegaba. Aguantaba poco tiempo en la cadena de montaje y se iba. El departamento de personal funcionaba como un embudo interminable. Cada recién llegado costaba dinero, había que enseñarle. Tras él venían los defectos, las paradas de la línea, los fallos en el cumplimiento del plan. En los informes se escribía con sequedad: la compañía pierde cientos de miles de dólares al año solo porque la gente no soporta el trabajo y huye. La cadena de montaje que convirtió el Modelo T en un coche de masas. En realidad trituraba a quienes estaban junto a ella. Las normas crecían. Los movimientos se volvían cada vez más monótonos. La velocidad de la cinta aumentaba. Los documentos internos registraban lesiones, crisis, abandonos repentinos. Para el Consejo de Administración no se trataba de una conversación sobre el destino de la clase obrera, sino de un quebradero de cabeza muy concreto. Es imposible hacer planes de producción si la mitad de la gente no llega a trabajar hasta final de año. Henry Ford y su socio más cercano, James Couzens, no tomaron esta decisión movidos por las emociones. Encargaban de antemano informes. ¿Cómo cambia la producción por horas? ¿Qué ocurre con la productividad al final del turno? ¿En qué momento se alcanza el pico de cansancio? Los documentos que llegaban a la mesa decían siempre lo mismo. Después de la 8ª hora, la gente empieza a cansarse bruscamente. Aumenta la cantidad de errores y el equipo se avería con más frecuencia. La jornada larga parecía externamente rentable, pero en realidad no se amortizaba. Cuando el proyecto de orden llegó al Consejo de Administración, allí no solo figuraba la cifra de 8 horas. El elemento clave era la tarifa de $5. Pero no se trataba simplemente de $5 para todos. El importe completo correspondía a quienes pasaban por el sedazo de una comisión especial, a la que internamente llamaban el Departamento Sociológico. A las personas las examinaban no solo en la fábrica, sino también en su casa, cómo viven, si beben, si están endeudadas con usureros y casas de empeño, cómo se comportan en la familia. Formalmente, todo esto se presentaba como una preocupación por el bienestar de los obreros. En esencia, el aumento de salario quedó vinculado al control sobre la vida privada. Para los directores, esto parecía una inversión en una clase trabajadora estable y predecible. Con $5 al día, una persona no solo podía comer y pagar por una habitación, sino también apartar algo, y lo principal, en teoría, permitirse un automóvil. Las discusiones internas se reducían a un esquema sencillo. Si quieres vender millones de coches baratos, necesitas millones de personas que tengan dinero libre y fuerzas para llegar hasta la tienda después del turno, y no caer sin sentido tras 12 horas junto a la máquina. Ese mismo día, cuando la noticia apareció en los periódicos, entre los competidores empezó el pánico. Sus cálculos se venían abajo. Con $2 y pico al día todavía mantenían la fuerza de trabajo. Pero en cuanto la gente oyera hablar de los $5 de Ford, explicarles por qué debían quedarse por el mismo dinero iba a ser casi imposible. El Consejo de Administración de Ford lo entendía. La orden no solo retenía a los suyos, sino que también atraía a los mejores obreros de otras fábricas, debilitando a los vecinos. Según las cifras, el riesgo se veía duro. Duplicar la tarifa mínima significaba un aumento de los gastos de millones de dólares al año. Pero el departamento financiero traía otras tablas. Allí estaba escrito: si la gente deja de irse, si se reducen los gastos en formación y disminuye el rechazo, parte de esos millones volverá. Además, los cálculos mostraban, con una jornada de 8 horas bien organizada, la producción de máquinas puede mantenerse al mismo nivel o incluso aumentar, simplemente eliminando las caídas de productividad al final de un turno largo. Un punto aparte es la velocidad de implementación, no un tramo de prueba, no una sola línea, sino de inmediato los talleres clave de Highland Park. Fue un gesto consciente. Para los obreros y los periodistas todo parecía un repentino impulso de generosidad.
Ford de pronto dio a la gente más dinero y menos horas. Pero si se abren las actas de las reuniones, en el centro no está la bondad, sino la disciplina. Normas, selección, control. Contaban con la gratitud por la nueva tarifa como con una herramienta. ¿Quién recibe más? Debe discutir menos y obedecer mejor. La prensa recogió la historia al instante. Los titulares llamaban a Ford amigo del obrero. Hombre del futuro. Los sindicatos y los economistas discutían si tal modelo podría sostenerse. Pero lo verdaderamente importante no fue el ruido en los periódicos, sino lo que ocurrió a las puertas de la fábrica. El flujo de solicitudes se convirtió en una avalancha. Cada día se formaban colas ante la entrada. La gente venía de otras ciudades. Dejaba su antiguo trabajo para intentar entrar en Highland Park. La empresa se encontró en una nueva posición. Ahora podía elegir. Descartar a los enfermos, a los conflictivos, a aquellos a quienes consideraban poco fiables. Todo esto volvía a encajar en la lógica del Consejo de Administración. Una alta tarifa oficial convertía el puesto en la cadena de montaje en una posición deseada. No simplemente un trabajo duro del que todos huyen, sino un privilegio al que están dispuestos a aferrarse. La orden firmada en enero de 1914 logró lo que no habían conseguido años de mítines y piquetes. Desplazó la frontera entre la jornada laboral normal y el salario diario normal. Otros fabricantes podían despotricar cuanto quisieran contra Ford en conversaciones privadas, pero veían las cifras, la gente se iba con él. Para no quedarse sin mano de obra, tenían que revisar sus propias condiciones. Con el tiempo, este ajuste forzado se convirtió en la nueva realidad. La jornada de 8 horas dejó de ser solo un lema en los carteles y pasó a formar parte de los horarios de las fábricas. Los $5 de Ford no se convirtieron en el estándar para todos, pero marcaron una dirección de la que ya resultaba difícil apartarse. Ese mismo papel con las firmas del Consejo de Administración no fue un gesto de misericordia. Fue una herramienta de gestión, del trabajo, de la conducta, del mercado de consumidores. Pero precisamente él se convirtió en uno de los puntos a partir de los cuales la idea de 8 horas de trabajo pasó de ser un sueño a convertirse en una norma, y esa misma norma en un pilar del mundo industrial, cuyo retroceso resultó casi imposible. A las pocas semanas, los informes de producción registran la transición a un régimen de 3 turnos, en el momento en que la fábrica de Ford empezó a zumbar las 24 horas del día. Las demás fábricas comprendieron por primera vez: hay menos personas en el mercado que máquinas. Primavera de 1914. En los informes de la fábrica de Highland Park aparece una nueva línea. 3 turnos. No 2 de 10 o 12 horas, como estaban acostumbrados, sino 3 de 8. El tiempo de funcionamiento de los talleres no se reduce ni un minuto. Simplemente dividen el día en 3 partes iguales. La cadena de montaje funciona las 24 horas, y la gente se releva en ella 3 veces al día. Para los obreros, esto suena como un vuelco. Aquellos que antes salían de casa en la oscuridad y volvían en la oscuridad, ahora pasan 8 horas en la fábrica y recuperan otro trozo de vida. Los documentos oficiales registran con sequedad. Cada punto de la cadena está cubierto las 24 horas. Nada de romanticismo. No es un gesto de bondad, sino una manera de no detener la máquina en absoluto. Pero 3 turnos no son solo nuevas horas, son nuevas personas. Para cubrir todos los puestos, la empresa se ve obligada a inflar la plantilla. Los informes internos enumeran: cientos de trabajadores más, otro taller, otra línea, y por primera vez la contratación se hace no por necesidad, sino por exceso. En la garita de entrada hay una cola, y no candidatos esporádicos. La cola se convierte en una reserva viva, se puede elegir. Se puede cerrar cualquier hueco en el horario sin gastar en una búsqueda prolongada. En este momento los competidores empiezan a hacer cuentas con nerviosismo. En las revistas del sector y en los informes de fábrica aparecen quejas. Los obreros experimentados se van a Detroit. Las estadísticas de contratación de otras empresas muestran un desplome. La gente ya no quiere quedarse junto a la máquina 12 horas, sí. A unas pocas horas de viaje, pagan más por 8. Para los demás propietarios de fábricas, el régimen de 3 turnos de Ford se convierte en un problema. Sus fábricas siguen funcionando con 2 turnos largos, pero las antiguas condiciones ya no retienen a la gente.
En los archivos hay cartas de directores. Un mismo dolor para no detener la producción. Hay que o bien subir el pago, o bien quitar horas del turno. De lo contrario, los obreros simplemente se van a donde pagan, como en Ford. Ford gana no solo en reputación, sino también en sostenibilidad. 3 turnos amortiguan el golpe para las personas. Los médicos e ingenieros internos señalan menos agotamiento, menos lesiones, menos fallos en la línea. Eso significa menos paradas, menos gastos en tratamiento y sustitución. Un turno corto con alta remuneración resulta más rentable que uno largo con una rotación eterna. Los periódicos siguen agitando la cifra de $5 al día, pero dentro de la fábrica consideran decisivo precisamente el nuevo horario. La dirección ve que el sistema de 3 turnos mantiene a la gente durante años. A un obrero que sabe que de él esperan 8 horas exactas sin fallos, le resulta más fácil entrar en el ritmo de la cadena de montaje. En los informes internos aparece una nueva cifra. La productividad por persona crece. Aunque el cronometraje total del trabajo de la fábrica no cambia, para todo el mercado laboral es un nuevo punto de referencia. Las fábricas que no están dispuestas a pasar a 3 turnos y 8 horas van perdiendo atractivo poco a poco. En los informes de los inspectores estatales de trabajo aparece una comparación. Las empresas con una jornada larga se quejan de la falta de personal. Las empresas con un turno corto mantienen su plantilla estable. Ford fija un listón al que los demás ya se ven obligados a mirar. El horario de 3 turnos pasa inadvertidamente a convertirse en un argumento en las disputas de los sindicatos con otros dueños de fábricas. En las negociaciones, los activistas mencionan Highland Park por su nombre. Si allí la fábrica funciona las 24 horas con una jornada de 8 horas y no se desmorona, significa que así se puede hacer también en otros lugares. Los obreros dejan de pedir una honestidad abstracta. Exigen lo que ya se ha convertido en norma en un taller concreto, en una calle concreta. Así, el cálculo personal de Ford se convierte en una palanca para todo el sistema. Él no reduce el tiempo total de trabajo de la fábrica. Simplemente distribuye de otro modo a las personas y el dinero dentro del día. Pero precisamente esta decisión, registrada de forma seca en los informes de producción como el paso a 3 turnos de 8 horas, empuja a los competidores a revisar sus propias reglas y convierte la larga jornada no solo en algo pesado, sino también en algo económicamente peligroso. A mediados de la década, los observadores del sector registran ya no una experiencia aislada, sino una tendencia. Quienes no pasan a la jornada reducida y a un horario más flexible, pierden en la contratación. El turno de 8 horas deja de ser un audaz experimento de una sola fábrica. Se convierte en una práctica que ejerce presión sobre todos los que aún se aferran a las antiguas 12 horas. En ese momento, la jornada de 8 horas deja de ser un eslogan y empieza a funcionar como un estándar real. Al mismo tiempo, a nivel del Consejo de Supervisión se emite una amonestación oficial al propietario. El Consejo de Administración ataca públicamente a Ford, pero sobre el papel lo castigan por aquello mismo por lo que su propia fábrica les imprime beneficios récord. Formalmente, el motivo está claro. Ford reduce la jornada laboral, sube los salarios y en los informes eso parece un golpe directo a la tasa de ganancia. En las actas del Consejo aparece la formulación de socavar los intereses de los accionistas. Y eso ya no es una conversación de pasillo, sino una amonestación oficial al propietario por parte de su propia gente. En los documentos resulta lo siguiente. Hay una empresa exitosa. Hay una cadena de producción rentable y, de pronto, el accionista principal como si deliberadamente redujera la rentabilidad. Los directores constatan, los gastos en trabajo han aumentado, los dividendos podrían haber sido más altos y, por lo tanto, la política de Ford contradice su obligación frente a los propietarios de las acciones. Pero en esos mismos informes, donde el Consejo critica la excesiva generosidad, figuran otras cifras. La producción de automóviles crece, los tiempos muertos disminuyen, la rotación baja, la fábrica gasta más en un solo obrero, pero saca de él más producción sin ampliar la superficie y sin comprar nuevo equipo. La censura formal parece una defensa de la vieja lógica. Pagamos menos, ganamos más. Sin embargo, las estadísticas de Highland Park muestran otra proporción. Cuanto más corta es la jornada, mayor es la preservación de las personas. Menos accidentes, menos errores, menos productos defectuosos. Cada hora de trabajo dentro de esas 8 horas resulta más intensa que antes en 12. Las notas internas de los economistas de la empresa registran una paradoja.
La parte del fondo de remuneración laboral en el costo de producción crece. Pero el costo total de la máquina cae gracias a la productividad. El Consejo de Administración ve solo la primera línea, los gastos, e ignora la segunda, el precio final del Ford terminado, sobre el papel. Esto parece un conflicto entre la contabilidad y el taller. Cuando el Consejo emite una censura, no está protegiendo la fábrica, sino el viejo ritual financiero. Para ellos, la norma sigue siendo la larga jornada, la mano de obra barata y el miedo al despido como principal instrumento de disciplina. Ford rompe precisamente este esquema, paga más, reduce las horas, pero ata a la gente a la cadena de montaje y a su marca con más fuerza que cualquier miedo. Exteriormente, esta historia se presenta como la contención de un propietario demasiado blando. En los periódicos y en los discursos públicos, los representantes del Consejo hablan de generosidad irresponsable y del peligro del precedente. Pero esas mismas personas firman informes donde se ve que, tras la implantación de 3 turnos y de la jornada de 8 horas, la fábrica funciona con mayor estabilidad y el beneficio crece en cifras absolutas. La censura formal oculta el miedo principal de los directores, si se reconoce el éxito del esquema de Ford. Habrá que admitir que la jornada laboral no es una ley natural, sino una herramienta controlable. Entonces, los accionistas pierden el monopolio sobre la definición de la norma del trabajo. Y los obreros reciben en sus manos no un eslogan, sino un ejemplo real, respaldado por la contabilidad. Así, el documento con la amonestación se convierte en una cortina de humo. En la superficie, hay una historia sobre una supuesta humanidad dañina. Por dentro, es un intento de mantener el viejo orden, en el que la ganancia se explica por el ahorro en la persona, y no por el ajuste preciso de su tiempo de trabajo y de su capacidad de luego comprar aquello que él mismo ensambló. Poco después, en la orden relativa a la fábrica se fija un nuevo reglamento de trabajo. Ford firma la orden como si apretara el gatillo contra el viejo mundo del trabajo. En enero de 1914, en la fábrica de Highland Park se emite una orden interna, jornada laboral de 8 horas, 3 turnos fijos, ritmo rígido de la cadena de montaje. En los documentos del Departamento de Personal se indica directamente, en lugar de 2 turnos largos de 10-12 horas, se introducen 3 tramos iguales de 8. Para los obreros eso significa una sola cosa: la jornada es más corta. Pero cada hora está ahora ligada al movimiento de la cinta, sin caídas ni pausas. Los informes técnicos de producción muestran cómo, en virtud de esta orden, se acelera aún más la cadena de montaje. Si antes un automóvil salía de la línea aproximadamente cada 12-13 minutos, tras el reajuste el intervalo se reduce a 2-3 minutos. Los ingenieros internos señalan, gracias a la fragmentación de las operaciones y a un ritmo preciso, el trabajador hace menos movimientos, pero entrega más Ford terminados por turno. En la orden sobre el régimen de trabajo en 3 turnos, se señala por separado, la fábrica debe funcionar casi las 24 horas del día. De día, por la tarde y por la noche se realizan las mismas operaciones en las mismas líneas, solo que con personas distintas. No es un gesto de buena voluntad, sino un cálculo. Las máquinas, la cinta transportadora, la iluminación, todo es caro. Y Ford procura que el equipamiento genere dinero el mayor tiempo posible, en lugar de quedar inactivo la mitad del día. El departamento económico de la empresa constata en sus memorandos un efecto directo, con una jornada de 8 horas y 3 turnos. La producción de automóviles crece más rápido que la plantilla, calculado por cada obrero y por hora. La fábrica entrega más automóviles terminados que con los antiguos turnos de 12 horas. Para Ford, esta es la prueba principal. La reducción de la jornada no frena la fábrica, sino que la acelera. Los informes internos de seguridad muestran otro efecto de la orden. Tras el paso a turnos fijos de 8 horas, disminuye el número de lesiones y accidentes hacia el final de la jornada laboral. Antes, los casos más graves se concentraban en la 10ª y 11ª hora, cuando la gente simplemente se quedaba fuera de combate por el cansancio. Ahora el pico de errores se desplaza hacia la mitad del turno y se reduce en número de casos. Los documentos sobre la calidad del montaje señalan una disminución del rechazo tras la puesta en marcha del nuevo horario y de la línea de montaje acelerada, con un ritmo claramente establecido y una operación estrecha. El trabajador improvisa con menos frecuencia y comete menos errores. Las hojas de control muestran que la proporción de máquinas de vueltas para retrabajo disminuye y, por lo tanto, cada minuto en la línea aporta un resultado neto mayor.
Los cálculos internos sobre los salarios registran una contradicción que asusta a los industriales clásicos. El obrero medio en Ford ahora recibe más por una jornada más corta, y la proporción del fondo salarial en el costo de producción realmente crece. Pero, paralelamente, el Departamento de Planificación muestra otra línea, gracias a la masividad y a la aceleración de la cadena de montaje. El precio final del Ford T para el comprador puede incluso disminuir. Ford, en sus memorandos, relaciona directamente la orden de la jornada de 8 horas con el mercado de venta. Para él, el obrero no es solo un par de manos, sino también un futuro comprador. Si las personas en la cadena de montaje reciben un salario alto y estable y no se agotan hasta la muerte, son capaces de pagar por los mismos coches que ensamblan. Así, el reglamento laboral se convierte en un mecanismo de expansión de la demanda, y no simplemente en un horario de entrada al trabajo. En los informes sobre la rotación de personal se ve cómo la orden cambia la composición de la planta, tras la introducción de 3 turnos y de una jornada fija de 8 horas. El número de despidos y de abandonos no autorizados cae varias veces. Antes Highland Park incorporaba constantemente gente nueva, porque no aguantaban la cinta transportadora de 12 horas. Ahora los obreros se aferran a su puesto, porque las condiciones son previsibles y los ingresos les permiten hacer planes, paralelamente al reglamento de turnos. En los documentos aparece otro vínculo: disciplina y lealtad. Las instrucciones internas subrayan que el derecho a un salario alto y a trabajar según el nuevo horario lo reciben no todos sin excepción, sino aquellos que cumplen las normas de la empresa. Así, la jornada de 8 horas se convierte en una prima por obediencia, y no en un abstracto derecho humano, a nivel de toda la industria. La orden de Ford queda registrada en los informes de los competidores como una amenaza. Representantes de otras compañías automotrices, en cartas privadas y en actas de asociaciones, escriben que el nuevo horario y la cadena de montaje acelerada crean una ventaja desleal. Ven que, con una hora de trabajo formalmente más cara, la planta de Ford lanza al mercado una avalancha de autos baratos, derribando los precios y atrayendo a los compradores. Los periódicos de aquella época citan declaraciones oficiales. Ford habla de la parte justa del trabajador en los frutos de la industria, pero los documentos internos muestran otro fundamento. El argumento principal a favor de la jornada de 8 horas no es la moral, sino las cifras: menos defectos, menos lesiones, mayor producción, un mercado de venta estable. Así, la formulación humanitaria encubre un cálculo muy frío y preciso. En última instancia, una sola orden firmada enlaza en una sola cadena la jornada laboral, la velocidad de la cadena de montaje, el salario y el consumo. El turno de 8 horas en Ford deja de ser un gesto de bondad y se convierte en un instrumento de control sobre la masa de personas, sobre su tiempo y su dinero. Y es precisamente este vínculo el que empieza a presionar a toda la demás industria. Ya el año siguiente estas medidas se formalizan como un estándar general. El 5 de enero de 1914, una orden procedente de Detroit sacudió a toda la industria estadounidense como una explosión. Ford anuncia, la jornada laboral en sus fábricas se reduce de 9 horas a 8, y la tarifa diaria sube a $5. En los periódicos esto se presenta como una sensación. El salario es casi el doble del promedio en el sector. Y al mismo tiempo la gente pasa menos tiempo en la cadena de montaje. Para los obreros esto parece un regalo del destino. Para los empleadores, una locura. Hasta entonces, la tarifa real era de unos $2.50 al día con una larga jornada laboral. Ford la eleva exactamente a 5, pero la vincula al nuevo régimen de turnos. Ahora la fábrica vive en un ritmo estricto, 3 turnos de 8 horas en lugar de los antiguos horarios agotadores. No es solo generosidad, es un rígido nuevo esquema pensado para el trabajo ininterrumpido de la cadena de montaje. Oficialmente, en la prensa lo explican como una preocupación por el ser humano. En las entrevistas, Ford habla de la participación justa del obrero en las ganancias y de que la gente debe tener tiempo para la familia. Estas palabras aparecen en los titulares y se reproducen por todo el país. A nivel de imagen pública, él se convierte en un benefactor industrial que desafía las viejas reglas de explotación. Los memorandos internos de la empresa cuentan otra cosa. Para 1913, la rotación de personal en la planta de Highland Park alcanzaba proporciones monstruosas, para mantener una plantilla de varias decenas de miles de personas. A lo largo de un año había que contratar a cientos de miles. La gente no soportaba la cadena de montaje. Se quemaba, se iba por propia voluntad o la despedían por sus crisis. Cada nueva formación costaba dinero y ralentizaba la producción.
Los informes de productividad muestran cómo, después del lanzamiento de la cadena de montaje, la productividad de la máquina crece mientras que la gente se desmorona. En 1913, el tiempo de ensamblaje de un modelo T se reduce de 12 horas a hora y media, pero al mismo tiempo la curva de despidos va hacia arriba. El sistema da una enorme salida de producción, pero devora la fuerza de trabajo. Ford ve que, con una rotación así, no podrá mantener el ritmo necesario. El día de $5 se convierte en la respuesta precisamente a este problema. En los documentos de la empresa se dice directamente, la tarifa alta es necesaria para retener al obrero formado en la cadena de montaje. La prima por conducta correcta y el horario estable de 8 horas se convierten en el pegamento que une a la masa de personas en un ejército de trabajo estable. El dinero y el tiempo se utilizan como instrumento de fijación. El propio aumento hasta $5 no se concede automáticamente a cada uno. Las instrucciones internas describen un departamento de sociólogos que verifica el modo de vida de los obreros. La condición es sencilla para recibir el salario completo. La persona debe ser fiable, no abusar del alcohol, vivir en condiciones domésticas aceptables. Así, el control social y el salario se vinculan en un solo sistema. Algunos documentos subrayan que la jornada de 8 horas y la alta tarifa se introducen no solo por disciplina, sino también por el mercado. La lógica es sencilla. Si el obrero recibe lo suficiente, puede convertirse en comprador del automóvil que ensambla. En las notas de servicio, esto se describe como la creación de un consumidor de masas, que durante años garantizará la demanda del modelo T. Los periódicos registran un efecto contundente ya en los primeros meses. A las puertas de la fábrica se forman colas de miles de personas que desean conseguir un puesto. Los competidores se quejan en la prensa de negocios. Ford atrae a los mejores obreros de todo el país. Al mismo tiempo, gracias a la cadena de montaje sigue produciendo coches más baratos que los demás, a pesar de la cara hora de trabajo. El día de $5 golpea a los competidores en su punto débil. En los informes de las asociaciones sectoriales, este movimiento se denomina una amenaza de guerra de precios. Los directivos de otras compañías automotrices escriben que no pueden mantener tales tarifas sin un aumento del costo de producción, porque no disponen de ese nivel de mecanización. Constatan un hecho. Gracias a la jornada de 8 horas, a los 3 turnos y a la estricta organización del trabajo. La planta de Ford funciona casi sin tiempos muertos y produce volúmenes récord. Las estadísticas del matrimonio después de la reforma muestran otro efecto. La reducción del turno a 8 horas y el aumento de la tarifa disminuyen la cantidad de errores y de accidentes de trabajo. Antes, el obrero cansado cometía más fallos en la cadena de montaje, lo que rompía el ritmo y llevaba a pérdidas. Ahora, cuando la persona sabe que por un turno de 8 horas recibirá sus $5, mantiene el ritmo y procura no salirse del sistema. Paralelamente crecen las ventas del propio modelo T. Los datos del mercado muestran que a mediados de la década de 1910 es precisamente el obrero estadounidense de masas quien se convierte en el comprador clave del automóvil barato. Ford prácticamente se cría a su propio cliente directamente dentro de sus talleres. En la correspondencia de los gerentes aparece una formulación directa. La jornada de 8 horas y los $5 son una inversión en estabilidad. La estabilidad se entiende de dos maneras. Una composición estable de los obreros y un flujo estable de compradores. La reforma laboral se convierte en un mecanismo de gestión no solo de la producción, sino también de la demanda, ligada a esa misma fábrica. Para 1915, las estadísticas sobre la rotación en las empresas de Ford muestran una brusca caída de las dimisiones. La gente deja de correr de una fábrica a otra en busca de un centavo de más. La jornada de 8 horas con una tarifa alta se convierte para ellos en la opción más ventajosa del mercado. Esto le da a Ford lo que le faltaba antes de la reforma: un colectivo predecible, formado y arraigado al lugar. Así, una sola orden desde la oficina de Ford cambia el equilibrio de fuerzas entre el trabajo y el capital. El obrero parece ganar menos horas, más dinero, pero los documentos y las cifras muestran que el principal ganador es la fábrica. Esta obtiene un ritmo estable, personas controlables y un mercado en crecimiento formado por los mismos que están junto a la cadena de montaje, a nivel de toda la industria. Esta experiencia se convierte en una presión sobre los demás. Los competidores ven que, para sobrevivir, tendrán que o bien alcanzar el nivel de organización del trabajo de Ford, o bien perder a la gente y el mercado. La jornada laboral de 8 horas con salario aumentado
deja de ser una excentricidad extraña de una sola fábrica y empieza a convertirse en un nuevo y ventajoso estándar de gestión de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, los informes independientes registran este paso como un hecho consumado. La leyenda oficial sobre el buen Ford se desmorona en cuanto uno abre sus documentos internos. En enero de 1914, los periódicos de toda América escriben: la fábrica de Ford introduce la jornada laboral de 8 horas y sube el salario a $5. En público se presenta como un gesto de generosidad nunca visto, un paso hacia la mejora de la vida de los obreros y una nueva era de justicia en las fábricas. Para el lector suena como una revolución social, en la que el dueño de la fábrica de repente se pone del lado del hombre sencillo. Pero en el archivo de la empresa, por ese mismo año, reposan informes donde se describe otra cosa, un año antes de la reforma. La rotación de personal en las fábricas de Ford llegaba al 300%. Eso significa que, en un solo año, por una misma máquina alcanzaban a pasar 3 personas distintas. Un documento preparado para el Consejo de Administración lo vincula directamente con las pérdidas. Formación de los recién llegados. Productos defectuosos en la línea. Paradas de la cadena de montaje. En esas cifras no hay preocupación por la persona. Allí todo es ahorro y miedo a perder productividad. El informe interno del Departamento de Trabajo de 1913 registra otro hecho. En promedio, un obrero aguantaba en la cadena de montaje menos de 3 meses. En el informe se dice que la monotonía y el cansancio sacan a la gente del ritmo, y la empresa se ve obligada a contratar y volver a formar a nuevos trabajadores de manera constante. Esto no es solo una incomodidad, es un golpe directo a la producción del legendario modelo T, que para entonces ya debía salir en cientos de miles de unidades al año. A finales de 1913, uno de los analistas de la compañía prepara una nota donde, negro sobre blanco, se dice: la principal amenaza para el plan de volumen de producción es la imposibilidad de retener suficientes obreros en la línea. Allí no hay ni una palabra sobre la moral. Solo hay cálculo. Si la gente sigue cayéndose de la cadena de montaje, la compañía no cumple el plan. Pierde frente a los competidores y pierde el mercado de los automóviles baratos. Los registros de archivo de la reunión de la dirección de diciembre de 1913 muestran cómo se discute no solo la altura del salario, sino también la longitud del turno. En el acta se deja constancia de que el paso a la jornada de 8 horas se considera un modo de hacer el trabajo soportable a largo plazo. La formulación es seca, pero el sentido es directo. 10 horas o más en la cadena de montaje quiebran a las personas más rápido de lo que alcanzan a amortizarse su formación y contratación. Junto a ello, en el mismo expediente, yace un cálculo económico. El coste de implantar los $5 al día se compara con los gastos de contratación permanente y formación. En la tabla se indican las sumas destinadas a anuncios, trabajo de los responsables de personal, paradas por falta de gente y producto defectuoso. La conclusión bajo la tabla es breve. Subir el salario y recortar el turno saldrá más barato que vivir en un régimen de rotación interminable. Aquí la jornada de 8 horas aparece por primera vez como un modo de reducir costes, y no como un gesto humanista. En la correspondencia de los gerentes que se ha conservado de 1914, aparece la fórmula $5 y 8 horas, el precio de la disciplina. Uno de los jefes de departamento escribe que, con la nueva tarifa, la empresa obtiene el derecho de filtrar a la gente con dureza. A cualquiera que no encaje en el ritmo se le puede echar sin vacilar. El salario alto se convierte en un anzuelo en el que el propio obrero se engancha, temiendo perder el mejor puesto de la ciudad. Paralelamente, en esas mismas cartas, el bonus se denomina inversión en estabilidad. Por estabilidad allí se entienden 2 cosas: las manos de obra fijadas a la fábrica y una producción predecible. Uno de los memorandos indica directamente: si una persona sabe que con un turno de 8 horas recibe de forma garantizada $5, discute menos, se va menos y mantiene mejor la línea. La jornada de 8 horas se convierte en un instrumento no de suavización de las condiciones de trabajo, sino de rígida retención de las personas dentro del sistema. En ese mismo conjunto de archivos hay un informe de mercado de mediados de la década de 1910. Allí se ve con claridad: el obrero estadounidense de masas se convierte en el principal comprador del automóvil barato. Los analistas de Ford registran que un salario de $5 con plena ocupación por primera vez le da a la familia la posibilidad de ahorrar para el modelo T. En uno de los informes se dice directamente: nuestro obrero es un propietario potencial de nuestro automóvil.
No es un eslogan, sino un cálculo respecto a un nuevo cliente, criado directamente en el taller. Para 1915, las estadísticas internas de personal muestran una fuerte caída de las dimisiones. En el informe de personal de ese año se señala que la rotación se redujo varias veces en comparación con el periodo anterior a la reforma. La gente deja de correr de una fábrica a otra, porque en ningún otro lugar ofrecen tales condiciones por un turno de 8 horas. Ford no recibe simplemente nuevos trabajadores, recibe ejecutores encadenados al puesto, formados y previsibles en la cadena de montaje. Informes separados del departamento de ventas registran otro vínculo. El aumento de los salarios en las fábricas de Ford coincide con el crecimiento de las ventas del modelo T entre los obreros urbanos. No se trata de palabras generales, sino de tablas por regiones, donde hay grandes empresas de Ford y fábricas con un nivel de remuneración similar. Allí crece más rápido la cantidad de compras de coches baratos. El comentario interno a estas estadísticas es breve. El aumento del bienestar de la capa obrera contribuye a la expansión de nuestro mercado. Los observadores externos también lo notan todo, pero lo leen de otro modo. Las dependencias estatales de rendición de cuentas a mediados de la década de 1910 registran, en las fábricas de Ford, se ha establecido una jornada laboral de 8 horas y una remuneración aumentada. En los documentos oficiales, esto se describe como un progreso y un signo de la nueva política industrial. Pero esos mismos documentos muestran otra cosa. Después de la reforma, los volúmenes de producción de automóviles en Ford siguen creciendo. Y el coste de producción por unidad disminuye gracias a la estabilidad de la cadena de montaje. Así se forma una cadena que rara vez se enuncia en voz alta. La jornada laboral de 8 horas en Ford no nace de la compasión hacia la persona cansada junto a la máquina, sino del miedo a perder productividad y mercado. Las cifras de archivo y las formulaciones de inversión en estabilidad muestran que al obrero realmente se le dan menos horas y más dinero. Pero se hace para que se convierta en un engranaje manejable y, al mismo tiempo, en comprador de los mismos productos que fabrica. El conjunto de materiales de archivo cronológicamente adyacente confirma un episodio análogo. Ford fue el primero en decir en voz alta aquello de lo que otros industriales temían incluso pensar. El obrero no solo debe apretar tuercas, sino también comprar lo que él mismo ensambla. En los archivos de la empresa para los años 1914-1916 hay un conjunto de 3 tipos de documentos: informes de personal, análisis internos del mercado y resúmenes contables sobre el coste de producción. Estos documentos no se redactaron para la prensa ni para la agitación. Son notas de servicio para los directivos. En ellos, la jornada de 8 horas y el salario alto no se describen como humanismo, sino como medidas para estabilizar la producción y ampliar la venta. Son formulaciones directas que muestran que el objetivo principal de la reforma no es el cansancio de los obreros, sino las caídas en la cadena de montaje y la estrechez del mercado. En uno de los informes del Departamento de Trabajo de 1913-1915 hay una cifra que normalmente no se cita en las biografías populares. Antes de la reforma, la rotación en las fábricas de Ford llegaba a varios cientos % al año para mantener la plantilla. Había que contratar a varias personas para un mismo puesto a lo largo de 12 meses. En la casilla Pérdidas por formación e inactividad, se indican sumas que se comían una parte notable de los beneficios. Este documento explica por qué Ford se puso siquiera a romper el régimen habitual. El cambio constante de personas destruía su cadena de montaje perfectamente calibrada. Después de la introducción de la jornada de 8 horas y la tarifa de $5, esos mismos informes registran el extremo opuesto. En 1915, la rotación de personal cae varias veces, y en el comentario a la tabla, los responsables de recursos humanos escriben: la plantilla se ha estabilizado, las quejas por fatiga han disminuido, la productividad por puesto de trabajo ha aumentado. Aquí no hay conversaciones sobre una misión social, solo el lenguaje de costos y beneficios. El hecho es sencillo: menos horas, más dinero, y la cadena de montaje deja de atascarse por la huida de la gente. Un bloque aparte lo constituyen las notas internas sobre la venta del modelo T. En ellas, los analistas de la empresa reúnen datos, donde se abren o se amplían fábricas de Ford. Allí, al cabo de 1 o 2 años, crecen las ventas de coches entre los obreros y la baja clase media. En las tablas por regiones aparecen lado a lado 2 cifras: el salario medio en las grandes empresas y la cantidad de automóviles vendidos. En la explicación de una de esas tablas se dice: negro sobre blanco. El aumento de los ingresos de los trabajadores asalariados crea una demanda estable de nuestro producto. Esto ya no es una conjetura de los historiadores, sino la lógica de la propia empresa, registrada por escrito.
En los archivos también se han conservado declaraciones del propio Ford, registradas en actas de servicio. En una de las reuniones les explica a los directores por qué la tarifa de $5 al día está justificada. Un obrero que gana bien no se va, no bebe y puede permitirse un automóvil. Esta frase está consignada no como un eslogan para la prensa, sino como un argumento en una discusión sobre gastos. El sentido interno es el siguiente. La alta remuneración no es una prima por el sufrimiento, sino un modo de formar a un ejecutor fiable y a un cliente en una sola persona. Los informes gubernamentales de aquellos años también aportan una confirmación seca. En los boletines del Departamento de Trabajo de E.U., de mediados de la década de 1910 se enumeran las grandes empresas con jornada laboral reducida y salario aumentado. Y las fábricas de Ford figuran allí en una línea aparte. En estos documentos se indica que, después de la reforma, en Ford continúa el crecimiento de la producción de automóviles junto con la reducción del coste de una unidad de producto. Los expertos gubernamentales señalan esto como un ejemplo de organización eficaz del trabajo, es decir, no ven las 8 horas como un regalo, sino como una herramienta para aumentar el rendimiento. Hay otra capa curiosa, la correspondencia de los competidores y las reseñas sectoriales. En las cartas de los directivos de otras fábricas de automóviles, Ford aparece a menudo como un perturbador del equilibrio y un desmoralizador del mercado laboral. Se quejan de que, después de su reforma, los obreros se niegan a aceptar una jornada de 10 horas por menos dinero. En varias cartas se dice directamente, para conservar al personal cualificado, nos vemos obligados a considerar la reducción de la jornada y el aumento de la tarifa. Estas quejas muestran cómo la estrategia privada de Ford empieza a presionar a todo el sector. Los resúmenes financieros de la empresa por esos mismos años cierran la cadena hasta el final. En las partidas de gastos, el crecimiento del fondo de remuneración se ve con mucha claridad, pero al lado aparece otra cifra, la caída de los costos unitarios de producción de una sola máquina. En las notas explicativas, los contables señalan 2 motivos: la reducción de la rotación de personal y la disminución de los tiempos muertos en la cadena de montaje. Es decir, cada día de trabajo cuesta más, pero la propia producción se vuelve más barata y estable. El régimen de 8 horas figura en esos documentos como parte de las inversiones en la estabilidad de la producción, y no como un gesto de buena voluntad. Así se construye un vínculo rígido, fijado no en memorias, sino en casillas de informes y frases de servicio. Ford reduce la jornada laboral y aumenta el salario porque eso disminuye los costos de la rotación, mantiene a la gente en la cadena de montaje y al mismo tiempo amplía el mercado de venta. Los documentos de archivo muestran, la famosa jornada de 8 horas nace del cálculo de una clase obrera manejable, predecible y solvente, que ensamblará sin fallos y comprará puntualmente los coches de Ford. Un estrato archivístico de fuentes contiguo en el tiempo confirma un hecho comparable. Las 8 horas de Ford no son preocupación por las personas, sino un cálculo frío, cuidadosamente anotado en carpetas. En los archivos hay un documento que hace desmoronarse los cuentos sobre el buen patriarca empresario. Es un informe interno del Departamento Sociológico de la propia empresa. En una misma lista allí figuran la jornada de 8 horas, la alta remuneración y las inspecciones de la vivienda, la vida cotidiana y la conducta de los obreros. La forma en que una persona vive en casa pasa a ser parte del régimen laboral. En el informe de 1914-1916 esto se dice directamente. El derecho a un alto jornal diario y al trabajo en la cadena de montaje está estrictamente ligado a cómo se comporta el obrero fuera de la fábrica. Los inspectores van por los pisos. Anotan quién bebe, quién hace ruido, quién se pelea con la familia, en qué gasta cada uno el dinero. La jornada de 8 horas y los $5 al día dejan de ser una dádiva y se convierten en una palanca de control. El salario y el tiempo sirven de pretexto para meterse en la casa de una persona. En el anexo del informe hay una tabla seca de rechazos. ¿Cuántas personas no recibieron la plena tarifa? ¿Y por qué motivos? En las columnas de los motivos figuran alcoholismo, derroche, conducta inmoral. Hay una columna aparte para quienes conservaron el puesto, pero vieron recortados sus pagos. Allí, fila por fila, se ve con claridad. Las condiciones generosas no eran un derecho por defecto. Ford paga más y reduce la jornada laboral solo a quienes encajan en su modelo de obrero correcto.
En el mismo conjunto de documentos se encuentran las instrucciones de servicio para los inspectores. Un texto claro. El objetivo de las inspecciones es aumentar la fiabilidad del personal y reducir el riesgo de infracciones de producción. El trabajador con jornada de 8 horas, en estas líneas, no es una persona, sino un elemento de la producción. Debe estar descansado, sobrio, con una vida ordenada. La jornada corta aquí va de la mano con un intento de estandarizar la conducta. No solo el proceso de producción, sino también la vida privada se ajustan a un mismo molde. Paralelamente, en los boletines corporativos de la empresa aparecen notas sobre el nuevo ritmo de la fábrica. Tras la introducción de 3 turnos de 8 horas, la cadena funciona las 24 horas del día. En uno de los boletines de 1914 se subraya: las paradas se han reducido y la cantidad de incidentes nocturnos ha disminuido. En estas lacónicas líneas no hay ni una palabra sobre salud o descanso. El horario de 8 horas es necesario por una sola razón: para que la cadena no se detenga. Los informes anuales de la empresa muestran otra capa más. Allí aparece por separado la rotación de la mano de obra. Antes de la reforma, la cifra de despidos era alta y la contratación constante. Después, se produjo una fuerte caída de la salida de personas. En las notas explicativas se dice directamente: la combinación de una tarifa diaria alta y una jornada de 8 horas reduce los gastos de formación de nuevos trabajadores. La reforma se presenta como una manera de ahorrar en la sustitución constante de obreros cansados y quemados, en la correspondencia de la dirección con los bancos y los inversores. Esa misma reforma parece aún más pragmática. En una de las cartas, Ford o su directivo más cercano explica a los socios: el nuevo sistema de remuneración y de horarios forma una clase estable de consumidores, capaz de adquirir la producción de la empresa. El obrero aparece aquí de inmediato en 2 roles. Es a la vez un engranaje de la cadena de montaje y el futuro comprador del automóvil que él mismo ensambla. La jornada reducida junto con la alta remuneración se presentan como una manera de ampliar el círculo de sus propios clientes. Los memorandos del departamento de personal añaden un ángulo competitivo. En uno de ellos se registra: el número de solicitudes de trabajo en Ford ha crecido varias veces. Entre los nuevos trabajadores hay muchos que hasta hace poco trabajaban en fábricas de automóviles vecinas. Al memorando se adjunta un pronóstico: si los competidores no mejoran sus condiciones, perderán a gente cualificada. En este texto, la jornada de 8 horas y la tarifa alta son ya un arma en la guerra por el mercado de trabajo. Un modo de atraer personal de otras empresas. A partir de aquí, la trama sale de los límites de una sola fábrica. Los informes gubernamentales sobre el trabajo de la década de 1910 registran un desplazamiento sectorial. En la sección sobre la producción de automóviles, las fábricas de Ford se destacan por separado. Allí se señala un alto volumen de producción con una jornada laboral más corta. Los expertos formulan la conclusión: la reducción de la jornada laboral en combinación con un salario más alto puede aumentar la productividad general y la disciplina del trabajo. Los documentos estatales recogen con cuidado el esquema de Ford y lo proponen a otros como modelo. En uno de los informes del Ministerio de Trabajo aparece una comparación del antes y después. Antes de la reforma, en muchas empresas había una jornada de 10 horas y un salario más bajo. Después de la decisión de Ford en 1914, parte de los competidores pasa a un régimen de 9 horas y luego de 8 horas. No por compasión, sino para no perder a la gente. En el informe se presenta un gráfico. La proporción de obreros con jornada de 8 horas en la industria crece. Y el impulso inicial está vinculado precisamente al paso dado por Ford. Una reforma privada se convierte en un desplazamiento masivo. A nivel internacional, esta línea es retomada en los materiales de las discusiones en la Organización Internacional del Trabajo después de la Primera Guerra Mundial. En las actas de las sesiones se menciona directamente a la industria automotriz estadounidense y se presenta a la compañía Ford como ejemplo de cómo una jornada reducida puede combinarse con una alta productividad. La jornada de 8 horas ya se considera allí como un posible estándar, y en la base de los argumentos está precisamente el caso Ford, desglosado en cifras e indicadores. Si reunir todas estas huellas en papel en una sola imagen, informes internos, instrucciones de servicio, correspondencia con banqueros, notas sobre la competencia, informes estatales y protocolos internacionales, emerge un simple y duro vínculo. Las 8 horas de Ford no aparecen como un gesto bondadoso. Es una inversión en un obrero controlable, predecible y solvente.
Este modelo, a través de informes, quejas de los competidores y cifras estatales, se convierte en un nuevo estándar industrial. Cómodo en primer lugar no para quienes están junto a la cadena de montaje, sino para quienes son dueños de esa cadena de montaje. Un conjunto de expedientes cercano por fecha registra otro episodio confirmado. En los archivos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos yace una frase seca que rompe el mito del buen Ford. Su jornada de 8 horas fue reconocida como una tecnología empresarial rentable, y no como un regalo humano a los obreros. En el expediente de 1915, en el informe del inspector de industria, consta lo siguiente: después de la introducción de la jornada fordista de 8 horas con salario aumentado, la rotación de personal en sus fábricas cae varias veces, allí mismo, negro sobre blanco. Los gastos en la formación de novatos disminuyen. La productividad por cada obrero crece. Eso no se parece al romanticismo, se parece al cálculo de la eficacia. Junto a esto se conserva una nota interna de uno de los funcionarios, que comenta el caso Ford. Escribe que la política de la empresa, en cuanto a la jornada laboral y el salario, crea un contingente de trabajadores leal y económicamente fiable. En esencia, el funcionario estatal constata: la jornada corta y la tarifa alta son una herramienta para formar una fuerza de trabajo dócil y predecible. En otro tomo se encuentra un resumen de quejas de los competidores de Detroit de los años 1914-1916. Los propietarios de otras fábricas se quejan de que, después de la reforma de Ford, la gente renuncia en masa y se va a trabajar con él. En una de las quejas se dice en texto directo: nos vemos obligados a revisar el régimen de la jornada laboral y las tarifas. De lo contrario, perderemos la base de producción. A los competidores no les preocupa el bienestar de los obreros. Les inquieta la fuga de personal. Un documento interno de una de las compañías automotrices, fechado en 1916, registra la decisión de reducir la jornada laboral a 8 horas y media con una posterior transición a 8. En la explicación de la decisión figura el motivo: retención de mano de obra calificada en las condiciones de la política de Ford. Esto significa que la preocupación por el trabajador entra en el protocolo no como un valor, sino como una medida forzada frente a la escasez de personal. Un informe de archivo de un banco que concedía créditos a empresas de la industria automotriz añade otro matiz. El analista describe la política de Ford como estabilizar la demanda de los consumidores entre las capas obreras. En sus cálculos, el obrero de la planta de Ford aparece por primera vez no como un pobre, sino como un comprador solvente. Las 8 horas y la alta tarifa figuran aquí como un modo de ampliar el mercado de venta, y no como una misión social. En la correspondencia oficial entre representantes del Ministerio de Trabajo y expertos bancarios, se analiza la influencia del esquema fordista en la economía de la ciudad. En una de las cartas, un funcionario señala que los obreros de la fábrica Ford solicitan con mayor frecuencia créditos para vivienda y bienes de consumo duradero.